La situación en Medio Oriente ha alcanzado un nivel crítico. Irán se encuentra en máxima vigilancia, con sus sistemas de defensa aérea reforzados, especialmente en torno a puntos estratégicos vinculados a su programa nuclear. Por otro lado, el poderío militar de Israel se mantiene firme y se proyecta por toda la región con una presencia imponente y constante. Queridos hermanos y hermanas en la fe, lo que ocurrió anoche fue verdaderamente impactante, posiblemente uno de los momentos más intensos y reveladores que jamás haya vivido. ¿Por qué digo esto? Porque las acciones recientes de Estados Unidos e Israel están encajando con precisión en lo que las Sagradas Escrituras profetizan. Aquello que muchos pensaban que ocurriría en un futuro distante, está sucediendo ahora mismo, frente a nosotros. Creo sinceramente que estamos al borde de un punto de inflexión histórico. Es como si estuviéramos presenciando una repetición profética de lo que sucedió con el Mar Rojo, pero esta vez no solo en el ámbito espiritual, sino también a través de los eventos globales que reflejan profundamente aquel relato bíblico. Vivimos en una etapa en la que las señales del fin se hacen cada vez más claras. Ya no es tiempo de indiferencia. Esto que ocurre demanda la atención de todo creyente, sin importar su denominación, católico, evangélico, ortodoxo o cualquier otra rama de la fe. La urgencia de los tiempos es innegable. Antes de adentrarnos en los hechos recientes que podrían cambiarlo todo, permíteme actualizarte sobre la situación actual. En las primeras horas del día, Israel rompió el cese al fuego y llevó a cabo nuevos bombardeos sobre Gaza. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha estado enfrentando directamente a fuerzas rebeldes yemeníes, manteniendo una presencia activa en la región. Las tensiones políticas y militares siguen creciendo. En respuesta, Irán ha emitido una amenaza directa, advirtiendo de una venganza inminente contra el presidente Trump, dejando clara su intención de responder con fuerza. Esto no es solo una rivalidad política o una disputa geoestratégica. Te digo con certeza, lo que estamos viendo es el cumplimiento literal de antiguas profecías. Muchos todavía creen que estos conflictos no son más que luchas de poder, maniobras militares o movimientos diplomáticos. Pero no se equivoquen, esto va mucho más allá. Son señales orquestadas desde lo alto, marcando el camino hacia los últimos tiempos. Así como en los días de Moisés, cuando Faraón pensó que tenía control sobre el destino de los israelitas y los persiguió hasta las aguas del Mar Rojo, hoy vemos a las potencias del mundo actuar con arrogancia, sin saber que están caminando directo hacia un juicio divino. Aquellos que se levantan en oposición a Israel y a Estados Unidos pueden pensar que están ganando terreno, pero lo que en realidad hacen es avanzar hacia un encuentro inevitable con la justicia de Dios. Así como el Señor partió las aguas para salvar a su pueblo, también volverá a intervenir. Pero esta vez, su acción no estará limitada a un solo pueblo o nación. Esta vez, su poder se manifestará de manera global, dejando a todos sin palabras. Cada persona, cada líder, cada gobierno será testigo de su grandeza. Esto no es una simple advertencia ni una exageración. Es el cumplimiento de lo que por siglos nos han dicho las Escrituras. Nosotros somos la generación que está viendo cómo las piezas del rompecabezas profético encajan una por una. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Mar Rojo con las guerras modernas? ¿Por qué el foco del mundo se centra en esta región? La respuesta es más sencilla de lo que parece. El mismo Dios que abrió el mar en el pasado, está a punto de actuar nuevamente. Y sus obras no pasarán desapercibidas. Observa lo que sucede, el conflicto en Yemen, los ataques en Gaza, las tensiones en Irán e Israel, la participación activa de Estados Unidos, nada de esto ocurre por azar. Todo converge en torno a lugares geográficamente estratégicos. Pero más allá de la geografía, hay un mensaje espiritual que se manifiesta a través de estos eventos. Además, otro signo inquietante ha aparecido. El río Éufrates, mencionado en el Apocalipsis, está comenzando a secarse. Y no solo eso. Algo sobrenatural está a punto de acontecer en la zona del Mar Rojo. Un evento que alterará definitivamente el curso de la historia contemporánea. Pero esto no es todo. En Estados Unidos, la propia naturaleza parece estar protestando. Tormentas sin precedentes están golpeando con fuerza. Se han reportado huracanes fuera de temporada, tornados en zonas donde rara vez ocurren, e inundaciones que arrasan ciudades completas en cuestión de minutos. Rayos y centellas aparecen sin truenos, cielos que se tiñen de colores extraños antes del amanecer, y animales que muestran un comportamiento totalmente errático.
Es como si toda la creación estuviera enviando una advertencia urgente. Como si la naturaleza estuviera alineándose con el cielo para emitir un mensaje. En Oklahoma, durante la noche, un sonido indescriptible rompió la tranquilidad. No fue un trueno, ni una sirena. Era algo diferente. Algo que nadie había escuchado antes. Vibraba en los huesos. No venía de un punto específico, sino que parecía llenar el aire en todas direcciones. Miles de personas salieron de sus casas llenas de miedo, sin poder comprender lo que estaban presenciando. El sonido era tan poderoso, tan extraño, que dejó a todos paralizados. Hoy en día, los hechos que presenciamos no pueden seguir viéndose como simples coincidencias geopolíticas. Muchos consideran que los conflictos entre Israel, Estados Unidos e Irán son maniobras de poder, disputas políticas sin mayor relevancia espiritual. Sin embargo, detrás de estos eventos aparentemente aleatorios, se esconde un patrón divino, una secuencia de señales cuidadosamente alineadas con las antiguas escrituras. Tal como ocurrió en los días del faraón egipcio, cuando persiguió a los hebreos hasta las aguas del Mar Rojo creyendo que estaba a punto de aplastarlos, la historia está repitiéndose. Aquella persecución terminó en un juicio sin precedentes. Dios actuó con mano firme y desató su poder sobre el opresor. Y ahora, otra vez, naciones enteras que se levantan contra los planes divinos están avanzando, sin saberlo, hacia su propia sentencia. Estamos al borde de una intervención celestial a escala global. El mundo se acerca rápidamente a un punto de quiebre, una especie de nuevo Mar Rojo, pero esta vez, no limitado a una región geográfica, sino extendido sobre todas las naciones. No se trata solo de advertencias escritas en pergaminos antiguos. Las señales están siendo desplegadas con claridad. El río Éufrates está desapareciendo, igual que lo anunciado en el Apocalipsis. Los eventos sobrenaturales en torno al Mar Rojo están preparando el escenario para un cambio radical en el curso de la historia humana. Simultáneamente, la Tierra parece rebelarse. En Estados Unidos, los desastres naturales no dan tregua, tormentas violentas, huracanes fuera de temporada, tornados en regiones inusuales, e inundaciones que arrasan poblaciones enteras en cuestión de minutos. Y lo más inquietante, fenómenos atmosféricos extraños como cielos con colores nunca antes vistos y rayos sin truenos. Incluso la fauna está comportándose de forma inusual. En Oklahoma, una noche cualquiera se transformó en un suceso inolvidable. Un sonido extraño, jamás escuchado antes, irrumpió en la quietud nocturna. No era un trueno, ni una alarma, ni un avión. Era algo completamente desconocido, que resonaba en los huesos de quienes lo oían. Un estruendo vibrante que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Miles de personas salieron de sus casas impulsadas por el miedo, la intriga y una sensación de que algo verdaderamente grave estaba ocurriendo. Aquellos que lo vivieron lo describen como una experiencia fuera de este mundo. Un sonido inexplicable que paralizó a la población y dejó una profunda impresión en su espíritu. Mary Thompson, una mujer que ha vivido toda su vida en esa zona, dijo con voz temblorosa: no era un tren. No era una tormenta. Era algo más. Algo que no era de esta tierra. Las redes sociales estallaron con publicaciones, videos, comentarios y especulaciones. Las personas no sabían cómo explicar lo que acababan de experimentar. Algunos lo comparaban con los misteriosos sonidos de trompetas que han sido reportados en distintos puntos del planeta. Otros aseguraban que se trataba de una señal celestial, un llamado a despertar espiritual. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Atraídos por aquel extraño ruido, muchos residentes miraron hacia el cielo, y lo que vieron fue asombroso. Una figura radiante apareció en el firmamento. Era Jesucristo, según los testigos, rodeado de seres luminosos que parecían ángeles. La imagen era tan poderosa y clara que muchos cayeron de rodillas, otros lloraban desconsoladamente, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Robert Hastings, un hombre mayor y respetado en la comunidad, dijo entre lágrimas: toda mi vida esperé ver algo así. El cielo se abrió, y allí estaba él, resplandeciente, glorioso. No podía mirarlo directamente de tan brillante que era. Las Escrituras nos hablan de señales en el cielo antes del regreso del Señor. El Evangelio de Lucas menciona que veremos terremotos, hambrunas, pestes, visiones aterradoras y señales poderosas en los cielos.
Esta manifestación parece ajustarse perfectamente a esa descripción. Y no fue un evento aislado. Aunque las autoridades no han emitido una explicación clara, y los expertos permanecen en silencio, los reportes siguen llegando. Testigos en distintas partes del país han descrito experiencias similares. Videos y fotografías inundan las plataformas digitales. Las coincidencias son muchas. Las dudas, cada vez menos. Incluso personas que nunca se habían interesado en temas espirituales o religiosos ahora están comenzando a preguntarse si hay algo más allá de lo que podemos ver. Algo se está moviendo. Algo nos está hablando. ¿Lo estamos escuchando? Lo que sucedió esa noche en Oklahoma, con sus luces extrañas, sonidos inexplicables y la aparición celestial, no puede ignorarse. Las personas que lo presenciaron afirman haber sentido una presencia divina que traspasaba la lógica humana. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado por unos minutos. Ahora más que nunca, las preguntas se multiplican. ¿Fue esto una manifestación divina? ¿Una advertencia? ¿Estamos realmente viviendo los últimos capítulos de la historia profética? La respuesta no es sencilla. Pero lo que sí podemos decir es que algo está ocurriendo. Algo que va más allá de lo natural. Más allá de lo político. Más allá de lo que cualquier teoría pueda explicar. Y este solo es el comienzo. Lo más impresionante de lo sucedido en Oklahoma no fue solo el sonido inusual o la aparente aparición celestial. Fue la reacción colectiva, una parálisis compartida, una especie de estremecimiento del alma. Personas que jamás se habían reunido por temas espirituales se encontraron bajo el mismo cielo, desconcertadas, muchas de ellas llorando, otras temblando, y algunas cayendo al suelo por la magnitud del evento. Y aún más desconcertante fue la similitud en los relatos. Testigos en distintos puntos describieron lo mismo, un sonido que no se parecía a nada de este mundo, una figura brillante suspendida entre las nubes, rodeada de lo que parecían seres celestiales, y una paz inexplicable que los envolvía. En sus palabras, no era terror. Era reverencia. Era como estar ante algo infinitamente poderoso, y bueno. La Biblia ha advertido que antes del regreso del Mesías, habría señales en los cielos. Lucas 21 nos dice que habrá fenómenos aterradores, sonidos extraños, temblores y mensajes celestiales. Lo que vivió esa ciudad parece coincidir perfectamente con esas descripciones proféticas. Y no terminó ahí. En los días posteriores al suceso, aparecieron reportes de fallas eléctricas en varias regiones. Equipos electrónicos dejaban de funcionar. Los relojes digitales giraban sin control o se apagaban sin razón aparente, y los animales reaccionaban con pánico sin explicación lógica. Aves huían en bandadas desordenadas, perros ladraban sin parar, y algunos testigos aseguraban que incluso el ganado se rehusaba a entrar en los establos, como si percibieran una presencia invisible. Un granjero relató que sus ovejas simplemente se quedaron mirando hacia el cielo, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Otros afirmaban haber oído zumbidos persistentes, vibraciones en el aire y luces fugaces que cruzaban el cielo, sin ser estrellas ni aviones. Algunos incluso aseguraron haber tenido sueños proféticos esa misma noche, donde veían fuego, agua, o ciudades sumidas en un silencio denso y sobrenatural. El fenómeno se volvió aún más inquietante cuando apareció un patrón en los cielos. En imágenes de radar se detectaron formaciones de nubes en espiral perfectamente simétricas sobre sitios simbólicos de los Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad y el Capitolio. Algunos lo llamaron una mera casualidad atmosférica. Otros vieron un mensaje divino oculto entre las nubes. El 15 de marzo, los eventos se intensificaron. Durante esa mañana, el cielo cambió de forma desconcertante. En lugar del resplandor habitual del amanecer, una tonalidad amarillenta, opaca y densa comenzó a apoderarse del horizonte. Poco a poco, el cielo adquirió un tono rojo profundo, oscuro, como si la atmósfera misma estuviera sangrando. Fue entonces cuando muchos comenzaron a preguntarse si esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. La luz proyectada por ese cielo rojizo era antinatural. Las sombras parecían deformadas. Las casas, los campos, las ciudades, todo parecía bañado por una película de otro mundo. Los teléfonos celulares captaban imágenes, pero ninguna lograba transmitir lo que realmente se sentía al estar bajo ese cielo. Era una sensación física, una carga espiritual, como si el cielo mismo observara. Al mediodía,
Ciudades enteras estaban sumidas en una luz naranja tan intensa que parecía sacada de una película apocalíptica. Las noticias comenzaron a cubrir los eventos. Estaciones transmitiendo desde los techos de edificios mostraban multitudes mirando hacia arriba, en silencio, con temor y asombro. Algunos rezaban. Otros simplemente lloraban. Y los más escépticos, aunque intentaban explicarlo todo con ciencia, no podían negar que había algo inquietantemente profético en el ambiente. Entonces llegó la luna de sangre. El 14 de marzo, la luna emergió en el cielo teñida de un rojo oscuro, visible en casi todo el mundo. Un eclipse lunar total coincidía con la festividad judía de Purim. Para muchos, solo era una coincidencia astronómica más. Pero para los conocedores de las profecías bíblicas, aquello era un anuncio. Joel 2:31 lo dice claramente: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Este eclipse no fue como otros. No solo por su intensidad, sino por la secuencia de eventos que lo precedió. Sonidos sobrenaturales, apariciones celestiales, cielos teñidos de rojo, tecnología colapsando, animales alterados. Era imposible no conectar los puntos. Y como si fuera poco, apenas horas después de la luna de sangre, un fenómeno sin precedentes sacudió a los Estados Unidos. 40 tornados azotaron al país en una sola noche. Sí, 40. 17 estados fueron golpeados brutalmente, desde el sur profundo hasta el corazón del Medio Oeste. Casas arrasadas, árboles arrancados de raíz, comunidades enteras reducidas a ruinas. Todo mientras el cielo seguía teñido de rojo. La gente no sabía si correr o arrodillarse a rezar. Algunos grabaron lo ocurrido, pero otros simplemente quedaron en shock, convencidos de que estaban viendo el cumplimiento de una profecía. Y aún no hemos llegado al final. Mientras el país trataba de comprender lo que había sucedido tras la luna de sangre y los múltiples tornados, una pregunta comenzó a repetirse entre creyentes y no creyentes. ¿Acaso esto es solo el principio? En muchas partes del mundo, y especialmente en Estados Unidos, empezaron a surgir reportes de algo aún más inquietante: una misteriosa lluvia roja. En algunos vecindarios, el agua que caía del cielo no era transparente, sino teñida de un tono carmesí profundo, como si el cielo mismo llorara sangre. Los científicos intentaron ofrecer explicaciones. Hablaron de polvo mezclado con humedad, de partículas de hierro, de fenómenos climáticos poco comunes. Pero quienes tienen una sensibilidad espiritual vieron algo más: una advertencia, un símbolo poderoso que nos remite directamente al juicio que cayó sobre Egipto cuando el Nilo se tiñó de rojo. La lluvia roja apareció primero en Irán, un país que recientemente ha expresado hostilidad abierta hacia Israel. A muchos les pareció más que simbólico que la tierra misma se manchara de rojo, justo en un momento tan cargado de tensión geopolítica. Pero no fue un fenómeno aislado. En varios estados de residentes reportaron la misma lluvia anómala. Calles, ríos y campos quedaron cubiertos por un tono rojizo que parecía salido de una película apocalíptica. En redes sociales, las imágenes se multiplicaron. Algunos aseguraban que la lluvia provocaba picazón, otros sentían ardor en la piel. Los hospitales comenzaron a recibir pacientes con síntomas extraños, desde irritaciones hasta dificultad para respirar. Era como si la propia naturaleza estuviera siendo alterada por una fuerza superior. Y en medio de todo esto, las señales no cesaban. El cielo no solo se teñía, sino que formaciones extrañas comenzaban a verse sobre las ciudades. En algunas fotografías tomadas por testigos, se podían ver nubes con formas inquietantemente definidas: cruces, ojos, círculos. Incluso, algunos afirmaron haber presenciado una figura luminosa entre las nubes, parecida a un ángel, o incluso al mismo Cristo. Estas experiencias no eran individuales. Personas de diferentes regiones, sin conexión entre sí, describían visiones similares. Algunos escucharon un sonido poderoso desde el cielo, como un cuerno lejano o una trompeta celestial. Otros sintieron un escalofrío profundo, como si una presencia invisible se hiciera notar. Todo apuntaba a un mismo mensaje: el cielo está hablando, ¿estamos escuchando? Uno de los textos bíblicos más citados en esos días fue Joel 2:31, que habla del sol volviéndose oscuro y la luna en sangre antes del gran y temible día del Señor. Y eso era exactamente lo que muchos sentían: que algo sagrado, algo monumental,
estaba a punto de ocurrir. Después del eclipse y la luna de sangre, la destrucción se manifestó con una furia sin precedentes. 40 tornados en una sola noche arrasaron 17 estados, dejando a su paso caos, muerte y desolación. Casas fueron pulverizadas. Ciudades quedaron sumidas en la oscuridad. Líneas eléctricas derribadas. Familias enteras perdieron todo en cuestión de minutos. Lo más perturbador es que, mientras la destrucción se extendía, los testigos reportaban lo mismo, un silencio inquietante, como si el mundo entero se hubiese detenido. El cielo seguía teñido de rojo, como si anunciara que esto era solo el comienzo. Muchos se arrodillaron en medio de la tormenta. Otros alzaron sus manos al cielo. Algunos, sin fe previa, comenzaron a orar por primera vez en sus vidas. Porque en el fondo, todos lo sentían, esto no era normal. Algo en el espíritu colectivo del pueblo gritaba que esto no era un simple fenómeno natural. Era una sacudida espiritual. Los medios de comunicación trataban de mantenerse racionales, hablando de cambios climáticos extremos, de ciclos meteorológicos. Pero incluso los presentadores de noticias no podían esconder su nerviosismo. Las imágenes eran demasiado impactantes. Las coincidencias, demasiado precisas. Todo esto ocurrió bajo el mismo cielo que, tan solo días antes, había mostrado una luna completamente roja. Los vientos, las tormentas, las visiones, los sonidos, todo apuntaba a que estábamos viviendo el cumplimiento de una antigua profecía. El caos no era local, era nacional. Y las repercusiones comenzaron a sentirse a nivel global. Desde el otro lado del mundo, comenzaron a llegar imágenes similares. En Irán, una playa se volvió completamente roja tras una extraña lluvia. En Serbia, una manifestación masiva fue disuelta por un arma sónica, un dispositivo de control diseñado para forzar la dispersión mediante frecuencias. Y en Estados Unidos, sonidos inexplicables seguían retumbando en ciudades grandes y pequeñas, sin fuente clara, sin lógica aparente. ¿Estábamos siendo advertidos? Muchos creen que sí, y que aún no hemos visto lo peor. La atmósfera en Estados Unidos ya era tensa. Políticamente dividido, con una sociedad polarizada y una fe pública en declive, el país parecía estar al borde de algo mucho más grande que simples crisis económicas o climáticas. Las visiones celestiales, la luna de sangre, los tornados y las lluvias rojas eran apenas el inicio. Entonces ocurrió algo que sacudió aún más el panorama global. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y figura central para muchos creyentes proféticos, realizó un anuncio impactante en su red social Truth Social. Estados Unidos había iniciado un ataque aéreo en Yemen. Un nuevo frente de batalla se abría, justo en medio del caos. Y muchos no lo vieron como una simple decisión política, sino como otra pieza en el rompecabezas profético que se estaba revelando. Ese mismo día, desde otras partes del mundo también llegaron señales inquietantes. En Serbia, cerca de 300.000 personas se congregaron para protestar, pero la manifestación fue disuelta por una tecnología estremecedora, un arma sónica utilizada para generar pánico y dispersar multitudes sin violencia física directa. La escena fue escalofriante. Las personas huyeron, atemorizadas por un sonido que parecía perforar el alma. Todo esto estaba ocurriendo después del eclipse de Purim, y para muchos esto no era casualidad. Era parte de un patrón, una secuencia profética que estaba tomando velocidad. Las señales estaban allí, pero una gran parte de la humanidad seguía ignorándolas. Mientras tanto, en Estados Unidos, los medios intentaban explicar lo inexplicable, pero no había lógica que pudiera encajar todos los eventos recientes en una narrativa coherente. ¿Era todo esto simplemente una cadena de coincidencias? ¿O estábamos presenciando la preparación para algo mayor? Y ahí es donde la conversación comenzó a tornarse más oscura, el surgimiento del anticristo. Los signos eran sutiles al principio, pero comenzaron a volverse más evidentes. Las leyes inspiradas en valores morales tradicionales comenzaron a desmoronarse. Se promovían nuevas ideologías disfrazadas de libertad, pero que en el fondo apuntaban al control total. La verdad empezó a ser manipulada, reescrita, distorsionada y vendida como si fuera una mercancía más, adaptada a las necesidades del momento. Los líderes dejaron de invocar a Dios. En cambio, exaltaban al hombre, la tecnología, el progreso sin límites. Se hablaba de unidad, pero solo bajo términos condicionados.
Los símbolos religiosos fueron retirados de los espacios públicos, reemplazados por imágenes humanistas que idolatraban al yo. La nueva religión del mundo era la del ego. El culto a la personalidad comenzó a crecer. Las figuras carismáticas que prometían paz, soluciones globales, avances tecnológicos y estabilidad social empezaron a captar la atención de millones. Pero detrás de esas sonrisas, muchos sentían una energía oscura. No se trataba solo de un líder, era algo más siniestro. Algo que anhelaba adoración, que buscaba el alma de la humanidad. Y mientras tanto, la tecnología comenzó a convertirse en algo más que una herramienta. Se volvió una extensión del control. Las cámaras se multiplicaban en cada rincón. Las monedas digitales ganaban terreno, prometiendo comodidad, pero insinuando un nivel de vigilancia nunca antes visto. Ya se hablaba de sistemas que requerirían autorización para comprar o vender, donde las personas estarían marcadas, rastreadas y escaneadas. Lo que antes era una advertencia bíblica ahora parecía una propuesta de política inminente. La ingeniería genética, los experimentos con inteligencia artificial y la fusión entre el cuerpo humano y la tecnología comenzaron a ser celebrados como la nueva frontera del progreso. Pero bajo esa apariencia de avance, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Se estaba modificando la creación misma. Lo que Dios diseñó, el hombre lo estaba reemplazando con artificios. Y esta fuerza no venía con humildad. No pedía arrepentimiento. Exigía obediencia, control, dominio. Era orgullosa, fría, impersonal. Y ya estaba aquí. Los antiguos textos proféticos hablaban de este momento. De una era donde lo malo sería llamado bueno, y lo bueno sería despreciado. Y ahora, esa era parecía haber llegado. Quienes se negaban a someterse eran tildados no solo de opositores del sistema, sino enemigos del progreso y la paz mundial. En medio de todo esto, una figura comenzaba a surgir. No era solamente un político. No era un influencer más. Era alguien distinto. Tenía una presencia magnética, palabras que calmaban el caos y una promesa seductora: yo tengo las respuestas que todos necesitan. Pero detrás de esa voz, muchos comenzaban a ver lo que realmente era, un llamado al sometimiento total, a la rendición del alma. Estados Unidos, que alguna vez fue considerado faro de esperanza para el mundo, se convirtió en el epicentro de esta transformación. Todo parecía haber sido preparado. El escenario montado, las piezas acomodadas, y el guión, escrito desde tiempos antiguos, ahora se ejecutaba frente a nuestros ojos. Las señales eran claras. No se trataba del nacimiento de una nueva era de paz, sino de una mentira tan poderosa, tan convincente, que incluso muchos de los elegidos serían tentados a creerla. El momento ya no se estaba acercando. El momento estaba aquí. Y el telón del acto final comenzaba a levantarse. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, el mensaje es ineludible. Estamos viviendo en tiempos donde lo profetizado ya no es algo distante, sino una realidad que se despliega justo delante de nosotros. Las Escrituras lo dijeron: antes del día grande y terrible del Señor, las naciones se rebelarán, la humanidad declarará su independencia espiritual, y el cielo no guardará silencio. Estamos presenciando el cumplimiento de esa advertencia, no tras cortinas o en secreto, sino a plena vista. En toda la Biblia, el mar ha sido escenario de intervenciones divinas. El mar engulló a Jonás. Jesús caminó sobre sus aguas y calmó la tormenta. Moisés lo partió en dos para abrir paso a la liberación, y a la vez, al juicio. Hoy, el mar vuelve a agitarse. Dios está obrando. Y esta vez, el mundo entero lo sentirá. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo. Lo que ocurrió en el Mar Rojo no fue solo un evento del pasado. Fue un precedente de lo que está por venir. Así como el faraón fue cegado por su arrogancia, creyendo que tenía a Israel atrapado entre sus ejércitos y el mar, muchos líderes hoy creen que dominan la historia, sin saber que están caminando directo hacia un juicio inevitable. Hoy se repite esa escena. Las naciones se alinean, las guerras se intensifican, las alianzas se solidifican. Pero detrás de todos esos movimientos, hay un guión antiguo escrito por la mano del Creador. Uno que se está cumpliendo palabra por palabra. Y la trampa ya está tendida. Como el faraón, los líderes de hoy creen estar ganando. Se sienten en control. Pero el momento en que den ese último paso,
Será el instante en que Dios intervendrá directamente. No en lo oculto, sino de forma visible y absoluta. Su poder estremecerá a las fuerzas militares, derrumbará economías, sacudirá estructuras enteras. Será imposible negarlo. Este es el tiempo en que Dios mostrará que no está ausente, que su paciencia tiene un límite. Quienes se burlaron, quienes persiguieron a su pueblo, quienes profanaron lo sagrado, verán su juicio. Pero también, aquellos que permanecieron fieles, aún en medio de la oscuridad, verán su gloria. No habrá lugar para el punto medio. No habrá espacio para la neutralidad ni para los indecisos. La línea se está trazando en este mismo momento. Y cada persona elegirá de qué lado estará. Esto no es un mensaje de miedo. Es un llamado a la verdad. Muchos se reirán, otros lo ignorarán, pero cuando suceda, porque si sucederá, recordarás estas palabras. Porque Dios nunca actúa sin antes advertir. Él revela su plan a quienes le escuchan, a quienes velan, a quienes oran. Este es el tiempo de ordenar tu casa espiritual. La fe superficial ya no será suficiente. El cristianismo de apariencia se ha terminado. Es hora de que el verdadero remanente se levante. Los valientes. Los obedientes. Los que no retroceden. Porque cuando se cumpla la nueva profecía del Mar Rojo, el mundo jamás volverá a ser igual. Observa las aguas. Mira los cielos. Presta atención a los signos. No te distraigas. No pierdas el enfoque. Algo viene. Y ningún gobierno podrá detenerlo. Ningún poder humano lo podrá contener. La mano de Dios está a punto de moverse. Y cuando lo haga, sacudirá los cielos y la tierra.